Pinsequeros y pinsequeras, un día más estamos aquí en Pinseque al Día en el Centro Cívico José Antonio Labordeta, acompañados por nuestro ilustre Félix Cai. Félix, ¿qué tal? Buenas, Alberto. Encantado de nuevo. Pues estamos hoy aquí para hablar de unas palabras muy curiosas, y es que son las fobias y las manías, Félix. Fobias y manías. No me digáis que no. Todos tenemos fobias y todos tenemos manías. Y el que diga que no, no nos está contando la verdad. Todos tenemos ese punto de una fobia a algo, a alguien, porque al final luego la palabra fobia en sí misma significa pues rechazo hacia alguien o hacia algo de una manera ciertamente irracional. ¿Verdad, Félix? Cuéntanos primero el origen de la palabra fobia y manía, por favor. Bueno, fobia viene de la lengua griega. Quería dedicarle un espacio a la lengua griega. Y significa, has dicho rechazo, pero también es miedo. Que a veces el miedo lleva al rechazo, especialmente en las personas. Pero el miedo también puede ser objetos, animales, el sol, la luna, la noche, los lunes, en fin. Hay un montón efectivamente de fobias. Los lunes, Félix. Perdona, los lunes. Y por contra, las fobias tienen por contra las filias. Es decir, que me gusta. O sea, podemos tener zoofobia y zoofilia. Odio a los animales, me gustan los animales. Y lo de los lunes me ha llegado, ¿eh? Lo de Que lo los sepas, lunes es una palabra muy curiosa, se dice deuterofobia. Deuteros en griego significa siguiente, como Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, que es la siguiente ley. No el segundo libro o el siguiente libro después del Génesis, porque creo que ocupa el quinto lugar, pero sí que está el deutero en griego, que significa siguiente. Deuterofobia, miedo al día siguiente, pues en este caso el lunes. Que es verdad que le tenemos bastante miedo. Hemos arrancado fuertes con las fobias y con las manías. Y Félix ha hecho una lista que es interminable. No tendríamos el día para poder hablar de todas ellas, pero nos vamos a centrar un poco en esas fobias y manías clásicas, ¿no? Que creo que todos tenemos en nuestro lenguaje, pero así de esta manera, con Félix, mejor que él, no tenemos a nadie para que nos explique de dónde aparecen esas palabras y cuáles son las partes que forman esas palabras que utilizamos de una manera bastante habitual, ¿vale? Entonces, venga, arrancamos con ellas y luego haremos algunas que no son tan pues clásicas, sino que son más curiosas que otra cosa, pero creo que nos despertarán mucho la curiosidad. Venga, vamos allá, Félix. Vamos a ello. En principio, las fobias y manías se suelen formar con raíces griegas, griego más griego, ¿no? Fobia, ya hemos dicho que es griego, manía también. Entonces, en alguna ocasión muy rara se hace con latín y griego. Por ejemplo, claustrofobia. Claustro, de encerrarse, pues miedo a quedarte encerrado en un espacio pequeño, en un ascensor, por ejemplo. Esa sería una clásica, ¿no? Claustrofobia. Xenofobia. Xenos en griego significa extraño, extranjero. Y ahí viene también el elemento químico. El xenon. O sea, para hablar de estas dos, que nos viene muy bien la de claustrofobia, de esta manera sabemos que la palabra claustro significa encierro. Correcto. Y se relaciona con clausura también, las monjas de clausura. Aquí vamos en doble aprendizaje. Hilando. Porque así ya sabemos, porque claustro, ya sabemos por qué se llama el claustro de un convento, y las monjas de clausura, es decir, el encierro, ¿no? Y en este caso claustrofobia, es decir, miedo y rechazo a espacios pequeños o quedarse encerrado. Sí. Creo que lo sufre mucha gente. Sí. ¿Vale? Y la palabra contraria prácticamente sería agorafobia. Sería miedo a los espacios abiertos, con mucha gente, pues, conciertos, centros comerciales masificados, un cine lleno de gente. Eso sería un poquito agorafobia. Que también tiene alguna otra palabra por ahí que se relaciona como demofobia. Demos en griego es pueblo, democracia o demografía o demagogia. Entonces se conectan un poquito, agorafobia o demofobia. Es decir, volvemos a unir de nuevo esas palabras, esos conceptos en griego, ¿no?
Agora, es decir, ya sabemos que es la plaza donde hay mucha densidad también y representación de toda la parte social, y agorafobia, en este caso, al contrario que claustrofobia, son dos fobias, rechazos, miedos a estar en lugares cerrados o en lugares abiertos, pero con mucha gente. Con mucha gente, correcto. Sigamos, espero que no hayáis empezado teniendo todo esto, pero bueno, vamos allá. Comentamos, aunque sea un poquito por encima, el miedo que puede causarnos el sol, la noche, el agua, pues el sol, heliofobia. Heliofobia o tanofobia. Tanorexia es obsesión por estar demasiado moreno. Hidrofobia sería el miedo al agua. Por ejemplo, alguna que tengo por aquí, al fuego, pirofobia, ¿vale? Al aire o a volar sería aerofobia, miedo a volar, a subirse a un avión. Hay unos cuantos, ¿eh? Sí. Hay otra que es anemofobia, que eso sería odio al aire, al viento, cuando a lo mejor sopla mucho. Eso, pero el miedo a volar es aerofobia. La anemofobia aquí, en Pinseque y en Zaragoza, el que la tenga, malo lo tiene. Mal lo tiene porque, jolín, cuando sopla aquí, de verdad es que es increíble. Ostras, estamos con una serie de fobias y hemos dicho menos manías. Estamos arrancando con fobias, pero curiosas, ¿no? La de anemofobia me ha gustado y, bueno, me ha gustado, espero no tenerla nunca. ¿Y manías? Manías. Pues manía es afición, pero claro, es una afición quizá desmedida, exagerada, ¿no? Pues una de las clásicas también, toxicomanía. Toxicomanía, pues, por cierto, toxón en griego es arco, arco, porque a lo mejor envenenaban la punta, ¿verdad?, cuando disparaban, y de ahí viene toxicomanía. Y pues mitomanía, monomanía, ¿vale? Monomaníaco, ¿no? El adjetivo, ¿verdad? Afición, gusto por robar, cleptomanía. Y luego, como curiosas, porque tengo curiosas también, dipsomanía o alcoholismo. Es una afición desmedida por la bebida. Y aquí pues podemos hacer un pequeño paréntesis en la facultad tradujimos un texto muy curioso, de un epitafio, ¿no? Una inscripción que decía: aquí yace Marónide, la vieja Marónide, que apuraba hasta el pozo de las vasijas, pero no llora por su esposo y por sus hijos, por su esposo viudo y por sus hijos a los que ha dejado sin recursos, sino que llora porque la copa está vacía. Qué bueno. Y era el título que le puso el profesor de griego era a la dipsómana Marónide. Ahí conocí la palabra dipsomanía. Alguno tiene esa sí, manía, también. Veo cosas súper curiosas aquí en la hoja que me ha pasado Félix, de las cuales la verdad es que hay alguna que me hace francamente mucha gracia, ¿no? A las suegras. Venga, a la suegra, esto porque me ha llegado al alma. A las suegras, sí. Yo la descubrí porque, claro, cuando me comentó Alberto de hacer el podcast, pues bueno, hace ya un tiempo yo he ido buscando y ampliando en los libros míos, he descubierto que hay más. Penterafobia. Penterafobia es el miedo a la suegra. Y luego a los suegros, claro, aquí se coge la parte latina, soquerus o soquera, socerofobia, pero ahí sería ya los suegros. A los suegros. Pero a la suegra, penterafobia. Sí. Si acaso no utilices mucho la palabra penterafobia, nos vaya a caer una bronca de la suegra. Pero hay otras que son súper curiosos, ¿no? Es decir, están las clásicas, como ha dicho, cleptomanía. Por ejemplo, el tema de la grandeza. Sí, la megalomanía, efectivamente. Eso se utiliza mucho. Este es un megalómano. Muchas veces utilizamos la palabra... Delirios de grandeza se dice, ¿verdad? Es la raíz griega de un adjetivo, que también lo vemos, por ejemplo, en megápolis, ciudad grande, y en este caso megalomanía. No es lo mismo que melomanía, que por ejemplo Alberto en tiempos que hoy quizás ahora también pueda ser melómano, ¿no? Que le gusta mucho la música. Sigo. Es importante, aunque no te dediques a ello, una cosa es crear música, otra cosa es escuchar música. Seguimos siendo melómanos y creo que hay mucho melómano en este pueblo. Pues melomanía. ¿Vale? Es una maravillosa afición. Correcto.
Es una manera. Y luego tengo algunas aquí muy buenas que me encantan, ¿no? O sea, hay alguna que es la plumofobia, ¿vale? Sí. El latinofobia. ¿Estos son ya palabras? Sí, estas se han creado, son de nueva creación y bueno, se hace pues con la actualidad. ¿Que nos caen mal los latinos? Pues latinofobia. ¿Que nos caen mal los que tienen plumas o las que? Pues plumofobia. Anglofobia, nos caen mal los ingleses, ¿no? Eso ya es una creación. Sí, sí. Vale. Estas Entiendo. no son técnicas propiamente. Entiendo. No son técnicas, pero bueno, también se usan. Turismofobia, por desgracia, las zonas turísticas muy masificadas que perjudican la vida de la gente que vive allí tranquilita en sus zonas. Pues bueno, es otra, turismofobia, turismo masivo. Y luego veo algunas que son buenísimas también, como la de obsesión enfermiza por el matrimonio, por posponerlo o contraerlo. Esa es la gamomanía, ¿no? Gamomanía, es buenísimo. Gamomanía, claro, la raíz en griego de boda o de matrimonio es gamos, como gameto, o poligamia, monogamia, bigamia, etc. Entonces, gamomanía, pues estás obsesionado. Y hay una fobia que tiene que ver, ya que hablamos del matrimonio, que es justamente no casarme. Tengo miedo a no casarme. Y sería la anuptofobia. A griego, nupto, boda, nupcial, por ejemplo, o nupcias y fobia. Miedo a no casarme. Correcto. A quedarme soltero. Anuptofobia, sí. Ostras, qué bueno. Anuptofobia. Y luego también tenemos las clásicas fobias a animales, que también es un pequeñito apartado que he hecho de animales. Pues bueno, la más conocida quizás sea la aracnofobia, que me comentó Alberto que padece su mujer. Pero bueno, es que miedo a las arañas yo creo que igual tiene 9 de cada 10 personas en el mundo. Bastante gente. Es curioso porque además son pequeñitas. No, pero las que vemos por aquí, pero a lo mejor las que haya en países por ahí de estas peludas, tarántulas y tal, hombre, a lo mejor es por la película La Balántula, esa también, ¿eh? También hay afición, la aracnofilia. La aracnofilia, pero menos. Spider-Man, por ejemplo. Spider-Man, es aracnofilia. Y los videojuegos que disparan arañitas y hay que matarlas. Hay cosas también. Y luego, pues a los perros, a los gatos, a los caballos, por ejemplo, ¿no? Hipofobia. Cino, eso es perro, cinofobia, de ahí viene cínico, por ejemplo. Cinismo es la misma raíz. Y también hay otra fobia que, además de la aracnofobia, es decir, el miedo irracional o el rechazo a los arácnidos, es decir, las arañas, hay otro que se produce mucho entre las personas, sobre todo de género femenino, que es a los ratones. También, a los ratones puede hacerse con la base griega, como venimos diciendo, musofobia, de ahí viene en inglés mus, ¿no? El ratón, o mouse, ¿no? Me gusta explicar el musculus, que es ratoncito, ¿no? Un ratoncito, bueno, hay gente que está más musculada, pero bueno, etimológicamente es ni tú ni yo, es un diminutivo, ¿no? Musculus, musofobia o murofobia. Ese es el miedo a los ratones. A los lobos, licofobia, es otra palabra también curiosa, licantropía, para que se vea la misma raíz, es el hombre lobo, licantropía. Zoofobia es el genérico, y luego descubrí el otro día una palabra muy curiosa que es agrozoofobia, que es miedo a los animales salvajes, o leones o cosas de estas. Eso sería agrozoofobia. Oye, ¿y el miedo a las alturas que tenemos muchos? También esa es la clásica, que es el acrofobia, ¿no? El compuesto, el componente acro significa elevado. Acrópolis o acróstico, acrónimo, son palabras que tienen esta misma base, elevado, altura. Además, es que esto lo podríamos haber combinado hasta con María Álvarez Terraz, hablando de cómo afrontar el tema de las fobias y de las manías. Por ejemplo. Porque encontramos el origen de esas palabras y estamos explicando el origen o el significado, sobre todo, de alguna de esas palabras que muchas veces utilizamos en nuestras conversaciones. Chica, vaya, bueno, no se utilizan de una manera tan habitual, ¿de acuerdo? Porque uno dice, chica, qué miedo a la altura tienes, pero ahora ya sabemos que es vértigo.
vértigos o tenemos de todo eso, ¿no? Pero Venga, claro, son palabras, Sí, sí. palabras técnicas. Es que esto es lo bonito de la lengua griega, la creación de estas palabras técnicas. Por ejemplo, miedo a volver a casa. Cuando lo comentas así, la gente piensa que es, pues, no sé, que mi padre me ha dicho a las 2 y vuelvo a las 4 a ver qué me espera. No, no es ese miedo a volver a casa. Es cuando, pues, un inmigrante ha estado fuera a volver a casa o a su patria. Pues ha estado fuera un tiempo, ¿verdad? Pues, ¿qué puede encontrarse en su patria, en su casa? Pues eso es nostofobia. Tiene la misma raíz, nostos en griego es regreso, tiene la misma raíz que nostalgia. Ahí está, ¿veis? Aquí Dolor, enganchamos. dolor por volver, claro, quieres volver a tu casa. Algia es dolor. O, por ejemplo, una muy curiosa que es con H inicial, ¿verdad? Odofobia, miedo a viajar. Casi es la antítesis que parece que tenemos que viajar, vacaciones, tal. Pues también está el odofobia. Fobia, salirse de su entorno, ¿no? Claro, sin H vemos esta raíz en palabras como, por ejemplo, éxodo, fuera del camino. O, por ejemplo, ánodo, que sería, o cátodo, o período, para que se vea ese odo de camino. Bueno, en griego se dice jodos, es muy curioso. Jodos y... Muy aragonés también, ¿no? No, pero no tiene este significado, ¿verdad? Entonces, con H, odofobia. Ostras, Miedo a viajar. Hay una que además lo estábamos hablando el otro día, Félix y yo, en la piscina, y es que cuando ves una masa de agua muy grande, te produce una sensación... A ver, hay que entenderlo, solo se puede entender otras personas que puedan tener ciertas manías o fobias. Yo creo que todos tenemos, en mayor o menor medida, una u otra fobia o manía. Yo tengo pocas, pero sí que es cierto que cuando estoy en algún sitio con una masa de agua muy grande, muy cerca, es decir, estás en un barco, estás en... Esa sensación de no me gusta, no sé lo que hay debajo, no... Sí, la talasofobia, efectivamente. Talasos en griego significa mar. Entonces la talasofobia es el miedo al mar, océanos y aguas así a lo bestia, como comenta Alberto. Y hay una que yo sí que la padezco alguna vez, que es la abibliofobia. Abibliofobia. Justo te la iba a preguntar. Miedo a quedarte sin cosas que leer. A mí, como me gusta leer mucho, pues en cuanto veo que me queda un libro ya estoy ahí. Es difícil. Bueno, pero en la pandemia, por ejemplo, como no se podía salir, pues a releer algunos que tengas por casa, pero sí, abibliofobia. Ostras, me quedo, por ejemplo, hay uno que es enofobia. Y además es una palabra que perfectamente podemos desgranar para que la gente entienda enofobia, ¿no? ¿Es más claro que eso? O enofilia, como hemos comentado, que están las dos partes, ¿no? En este caso es el vino, ¿no? El compuesto eno, como enología o enoteca, enoturismo, hacer turismo de bodegas en Barbastro y el Somontano, por ejemplo. Pues sí, miedo al vino. Igual que puede haber enofilia, afición a un buen vino, ¿verdad? Pues enofobia. ¿Alguien tiene fobia al vino? Alguno habrá, ¿eh? Yo no voy a decir que no. Alguien habrá, sí. A ver, ¿con cuál sacamos más? Venga, que aquí tenemos una pues cantidad. A la enfermedad, a caer enfermo sería nosofobia. Nosos en griego es enfermedad. Es una palabra técnica sinónimo de hospital, es nosocomio. Nosocomio. Hay palabras muy técnicas, pero muy bonitas para aprender. Ostras, qué auténtica barbaridad. Miedo al trabajo. Mira, ergofobia. Me la acabas de quitar justamente aquí. Ergofobia. Ergofobia, de ahí viene el ergio, ¿no? El ergio, que era la unidad del trabajo, ahora es el julio o al revés, no sé cómo funciona. O, por ejemplo, el elemento químico del argón. Ergon, no, trabajo no activo, porque el argón se considera así como inactivo. Pero bueno, ergofobia. Dime. No, y estoy viendo uno que me encanta, es que más de uno conozco, la canofobia. La canofobia a las verduras y tal, sí. Cuando eres crío, ¿verdad? Normalmente no te gustan mucho las verduras y la madre ahí hay que pelear bastante. Sí, la canofobia. Esta la descubrí viendo un programa de televisión. Es buenísimo. Sí.
Ostras, pues es que entre tantísimos que tenemos aquí, desde luego, por ejemplo, hemofobia, hay personas que sufren francamente en cuanto ven sangre, Sí, se marean y puede ser precisamente por esta circunstancia. correcto. Sí, hemofobia o Hemofobia. hematofobia, sí. Bueno, es que tenemos Sí, tantísimos, correcto. pero me quedo con algunos súper curiosos. O sea, el de la suegra, ya sabes que yo tengo de todo menos eso, ¿vale? Pero, y gente que tiene, por ejemplo, fotofobia. Fotofobia, claro, es el miedo a la luz. Yo es verdad, enseguida gafas de sol, incluso de la luz de los fluorescentes, claro, los que tenemos los ojos más Sí, claritos, yo sí. estoy operado también de miopía, entonces somos más sensibles a la luz. Ajá. Pero sí, fotofobia, Muchas veces utilizamos esas palabras, pero ahora ya sabemos de dónde vienen correcto. las palabras. La raíz de foto tiene un montón de derivados, un montón. Fotografía, por ejemplo. Es una Hay una aquí que es muy buena que pone eufobia. eufobia. Sí, miedo a que te den buenas noticias. O sea, Eu en griego es bueno. decidme que ninguno tenéis eufobia, porque las buenas noticias son buenas noticias. O sea, Efectivamente. uno no, ostras, buena noticia, vaya fastidio que me van a dar una buena noticia. Esto es para mirárselo, ¿eh? Sí, Eso es para mirárselo. quizás como has dicho tú, con María Pilar, ¿verdad? Sí, En el diván. Pues no sé, yo creo que hemos hecho unas cuantas, ¿no? Si quieres comentamos alguna manía, Venga, vamos con alguna manía más. alguna venga. manía que me llama la atención. Por ejemplo, oniomanía, gusto compulsivo por comprar. Oniomanía, me va a comprar. En esta sociedad, ¿verdad? Lo de las uñas. Esto ocurre, ¿eh? Lo que acabo de decir antes. Sí. Lo de las uñas, onicomanía. Ostras. Que yo no sé si es que se las comes, porque la palabra para comerse las uñas es onicofagia. Ajá. Pero onicomanía, ya no sé si pueda referirse a que te las estás cuidando mucho, pintando, pero bueno, es una manía, ¿no? Onicomanía. Hay una que estoy leyendo que me hace mucha gracia también, que es onfalofobia. Al ombligo. O sea, y esto lo sé, hay gente que tiene fobia al tema de los ombligos. Sí. Tócame el ombligo. ¡Ah! Sí. Pues onfalofobia. Ostras, es buenísimo. O afefobia, a que te toquen, o a ser tocado, Sí. o a tocar, perdón. O parecida, tafofobia, Ajá. ¿vale? Miedo a ser enterrado vivo. Bueno, es que yo creo que ahí, que todos, ¿no? Tafefobia, de tafos en griego es tumba. Sí. Entonces la tafefobia es... Claro, es que antes no se aseguraban con el certificado de función. Claro, a lo mejor un ataque X y luego... Por eso ponían la campanilla en la... Sí. Por gling, 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 Salvado gling, por la gling. campana, Exacto. claro. Y luego hay que tener buen oído, de todas maneras. También, ¿eh? sí. Ostras, Pues esto ya estamos ahí. miedo a ser enterrado vivo. Sí. Hay una muy buena que estoy leyendo que es turofobia. Al queso. Al queso. Sí, por el olor o lo que sea, sí. Alguno que me esté escuchando o leyendo ya sabe que es turofóbico. Porque Sí. claro, luego está la manía en sí misma o la fobia. Y el luego adjetivo, está claro. El turofóbico, adjetivo. ¿vale? Correcto. O lo que es maníaco, Sí. ¿no? También, maníaco. Sí. Ostras. Y falacrofobia ¿Sí? o alopecofobia es miedo a quedarse calvo, que la comentamos también el otro día. Y es posible que aquí también entre ya no la calvicie que pueda ser natural, sino también a lo mejor por algún tipo de tratamiento, alguna quimioterapia, lo que sea, que caiga el pelo incluso a mechones allí, ¿no? Y quedarse calvo. Falacrofobia o alopecofobia. Tengo otra por aquí muy buena. Brontofobia. Sí, a las tormentas y ruidos así muy fuertes, sí. Porque Brontos es tormenta, sí. Es que incluso brontos, ¿no? Parece brom, ¿no? Sí. Es onomatopéyico. Onomatofobia, miedo a algunos nombres o palabras. Ajá. Miedo a hablar, logofobia, supongo que será hablar en público. Logofobia o verbofobia, ahí es latín. Vale. Esas no están. Si las xilofobia. A la madera. Porque si separamos las palabras, ahí entenderemos muchas cosas. El xilófono, por ejemplo. El xilófono. Sí. Xilos que viene de... Xilos es madera. De madera. Sí. Siempre que veis la palabra y empiece por silos es que
Es madera. Viene del griego Sí. y es madera. Sí. Es buenísimo esto, ¿eh? Y aparte de las de reciente creación, que ya son, bueno, cosecha un poco de pues eso, más de uso diario, ¿no? De un uso con poco tecnicismo real, ¿no? De origen, nos quedamos con esas que nos ha contado Félix de una manera así súper resumida, y creo que nos ha quedado bastante claro cuáles son las manías y las fobias. Primero, lo que significan la palabra manía y la palabra fobia, y segundo, las más curiosas, las más clásicas, y algunas, además de curiosas, además graciosas. O sea, Sí. Hay una, si me permites, venga, Alberto, por supuesto que sí. si me permites, hay una, porque esta sí que es fácil que la pueda sufrir la gente. Cuando una persona sufre un accidente de circulación, ya no a lo mejor como conductor, sino como pasajero, digamos, pues puede sufrir de amaxofobia, miedo a volver a subirse a un vehículo, amaxofobia. Seguro que es más común de lo que creemos. Sí, seguro. Yo Seguro. conozco alguna persona a quien piense que tuvo un accidente y probablemente no haya vuelto a conducir. Aquí veo una que me hace también bastante gracia, y después de haber visto la película de It, coulrofobia. Es difícil de decir, Sí. coulrofobia. Eso es Lo que vendría a ser, en términos modernos, y tal, sí. payasofobia. Payasofobia. Que no payasos, payasos, sino los payasos de verdad. Sí. Los que se pintan y los que Sí, están en las correcto. fiestas. Eso Puede darse, sí. hay gente que le da, ¿no? Que dices, vean un payaso y, escucha, le da lo que decimos en aragonés, dentera. De entera. Eso sería una fobia, ¿no? Por cierto, a ir al dentista, no sé si le hemos dicho odontofobia. Odontofobia. Ya que has dicho pero hay que ir al dentista, ¿eh? Tenemos Sí, se unos puede buenos todos los dentistas años. también en el pueblo, pero hay que ir. Pero sí que es cierto, hombre, a ver, igual hay alguno que le apetezca mucho y tenga manía manía en la parte positiva por ir a los médicos, o que tenga una obsesión por ir a los médicos y necesite estar siempre enfermo. Sí, también hay una palabra. Que no sé cuál es, pero... Pero no se recoge, no sé, hipocondríaco, pero no está aquí. Pero bueno, pero también es griego. vamos a analizar la hipocondría y el hipocondríaco. Hipo sería por debajo y el condría, supongo... No, me pillas ahora, Alberto. Bueno, lo veremos en el próximo, pero lo de hipocondríaco es un dato importante. Sí, pero es griego también, sí. Hay personas que efectivamente siempre están sufriendo de esas enfermedades. Si tú estás hablando de estornudas, él ya está enfriado, ¿vale? Hipocondríaco. La guardamos para otro día, ¿vale? Sí. La guardamos. Afición por escribir sería la grafomanía, por ejemplo, otra que es muy curiosa. Estar siempre escribiendo. Grafomanía, no grafo de bolígrafo o biografía, por ejemplo. Oye, estoy viendo una muy buena, que es triscaidecofobia. Sí, esa hay que comentarla. Buenísima. Triscaideca sería tris 3, kai y deca 10. Por tanto, miedo a 3 y 10, 13, pues miedo al número 13, y lo que se asocia el 13 siempre es la mala suerte, ¿no? Triscaidecofobia. Y hay una palabra que aquí no está, Alberto, te la tendrás que apuntar bien, porque la he descubierto en uno de mis libros, que es miedo, y también nos puede pasar. Cuando estamos bebiendo a lo mejor una copa, una cerveza, esto suele pasar mucho con las cervezas. Aunque no sé si es fobia, yo creo que no es fobia, pero bueno, puede serlo. Es cenosilicofobia, miedo a quedarte con la copa vacía. Cenosilicofobia. Cenotafio es tumba vacía. Alguno debe tener esto. Sí, es posible, porque enseguida pedimos ya otra ronda, ¿no? Pero claro, esto es más social, ¿no? Sí. Pero la palabra está ahí, ¿eh? Aquí no está. Cenosilicofobia. Hay una buena también que yo creo que nos pasa un poco a nuestros suegros o suegras, sin tener fobia a los suegros y suegras, insisto, la de tecnofobia. Tecnofobia, sí, bueno, es posible por las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, no están en esta onda y les cuesta un poquito más, es verdad. Aunque también se van poniendo las pilas, pero sí. Ojo, la tecnofobia la podemos sufrir cualquier persona, ¿eh? No tenga por qué ser personas mayores, no tiene por qué ser personas mayores, pero bueno, está. Tecne, en griego es técnica, sí. Y luego hay una muy buena que es aquí,
Cacofobia. Cacofobia, sí. Miedo a la fealdad extrema, sí. Cacos en griego significa malo. Cacofonía es mal sonido. Entonces la cacofobia sí es curiosa. Bueno, pues yo creo que con este Repaso, súper ¿verdad? repaso, resumen a fobias y manías, podemos dar por terminado Ahora sí. esta píldora de información de Félix Gay respecto precisamente a esta convivencia con el griego y con el latín que pues no sabemos que está aquí a nuestro alcance de la mano, ¿no? Y lo tenemos, hemos escuchado muchas palabras que las hemos oído muchas veces y que forman parte también de nuestro lenguaje, quizá no todos los días, pero las escuchamos de una manera más habitual de lo que pensábamos, ¿no? Con el tema de la claustrofobia, hidrofobia, xenofobia, ¿vale? La fotofobia, acrofobia, hidrofobia y luego pues las manías, ¿no? Termino y ya Sí, termino y venga. no digo más. Venustofobia, es que la Ay, tengo Benny. ahí, venustofobia. Sí. En este caso es latín y griego. El adjetivo venustus significa bonito, bello, se asocia con la diosa Venus. Entonces es miedo que padece un hombre a tener relación con una mujer muy bella. Creo, porque yo esto lo comento en clase, creo que el proceso contrario, es decir, que una mujer pueda tener miedo a tener relación no tanto con un hombre muy guapo, Sí. no se da. Pero venustofobia, y ya no... Es decir, Esta me gusta. que tu pareja femenina sea muy guapa, muy bella, Es que, claro, te produce cierta... el problema puede ser que no tengas esa pareja porque te da miedo. O sea, me gusta esta mujer, pero es muy guapa y me da no sé qué. Sí, me da no sé qué. Venustofobia. Hay tantas fobias y manías como personas. Entonces, prácticamente. el ser humano somos así. Pero yo estoy seguro de que también, no solamente en los seres humanos hay fobias o manías, y yo creo que en el mundo animal seguro que también hay muchas fobias y manías. ¿Erotomanía o ninfomanía? Sí, esa es la afición. Claro que esto se aplica... Que la acabo de ver aquí, de refilón. Esto también, había un artículo muy curioso, no sé si era de Pérez Reverte, que lo titulaba Ninfómanas y pichabravas. Sí, porque claro, a la mujer, como siempre se la estigmatiza, ¿verdad? Sí. Pues es ninfómana. Sí. Que le va el sexo a tope. Sí, sí. En cambio, los tíos, pues son pichabravas. Sí. Pues bueno, ninfomanía o ninfómana o erotomanía. Sí, sí. Erotomanía. Se asocia con Eros, el hijo de Venus o de Afrodita, erótico, para que se vea la misma raíz. Sí. Ostras. Y luego esta, que también, que no sé, igual le hemos dicho, gamomanía. No sé si le hemos dicho. Le hemos dicho, sí. enfermiza por el matrimonio. Sí. Bueno, sí que lo hemos hablado. Sí, le hemos, novio a la carrera, novia a la carrera, sí. llega el momento. Aquí hay otra, también muy curiosa, que esto a lo mejor con motivo de la pandemia, esto quizás se haya exagerado. Ablutomanía. Luto es lavar. Ablución, por ejemplo, es la misma raíz. Entonces, es una obsesión por estar siempre lavándonos, la limpieza, tal, ablutomanía. Eso ya forma parte también del TOC. Que tampoco está mal del todo, pero bueno. Del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Y otra que descubrí el otro día, aritmomanía. Manía por contar cosas. Sí, o sea, tú vas por la calle y vas contando, pues no sé, árboles o vas haciendo cálculos. Sí. Hay aficiones y gustos muy peculiares. Después de este video podcast, yo creo que alguno de vosotros dirá, ay, pues esto me pasa a mí. Puede ser. Hoy, pues si tengo gamomanía o hidromanía o cinofobia, elminentofobia. O sea, la verdad es que hay algunas palabras que son difíciles de pronunciar, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con esta selección que hemos hecho, creo que hemos dado en el clavo en todas estas fobias y manías, ¿no? Y ahora sabéis, cuando escuchéis la palabra de las que hemos hablado, sobre todo si terminan en fobia o en manía, y tienen el prefijo, que es lo que está antes de fobia y manía, pues ya sabéis cuál es el origen de las mismas y entenderéis el porqué de estas palabras. Y si las sufrís, pues si no es demasiado exagerada, pues bueno,
a convivir con ellas, con las Sí. fobias y con las manías, forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿vale? Bueno, pues Félix, por mi parte yo creo que esta píldora de información de estas palabras griegas y latinas, en concreto, que tengan que ver con las fobias y con las manías, pues la damos por terminada, ¿vale? Lo que no significa que no tengamos un punto y seguido en otro de los videopodcasts que hagamos y hablemos de más fobias y manías que vayamos encontrando, por lo menos curiosas. Sí, también había pensado para otra vez latinismos de origen médico, que también son muy curiosos. Y que se usan mucho, además. También. Y que además no sabemos qué es latín. Por Exacto. ejemplo, virus, por poner una muy sencillita. Por ejemplo, virus, ¿eh? Para la próxima. Venga, dinos qué es lo de virus, va. Virus en griego, en latín, perdón, hemos dicho latinismos de origen médico. Virus es veneno. Anda. En latín es veneno, sí. Tiene sentido. El bichito pequeño virus es veneno. Claro. Qué bueno. Como bacteria en griego es bastoncito por la forma que tiene. Una de las formas que pueda tener una bacteria, así como un bastón. Pues bueno, dejamos esta información para el siguiente. Ahora ya sabéis el tipo de fobias y manías que hay y el origen de las mismas y el significado, sobre todo, que es lo que más nos interesa tanto a Félix como a mí. Por nuestra parte, esto es todo en Pinseque al Día, en esta sección con Félix Gay. Esperemos que hayáis disfrutado y, sobre todo, que hayáis aprendido. Muchas gracias, Félix. Gracias a ti, Alberto.